¿Alguna vez os habéis preguntado qué se siente al tener un padre multimillonario? Creedme, no es el cuento de hadas que os imagináis. Mi padre es uno de los magnates inmobiliarios más poderosos de Madrid. Es dueño de medio barrio de Salamanca. Él niega a Dios y cree, verdaderamente cree, que el dinero es lo único que le convierte en Dios. Planeó mi vida entera antes de que yo siquiera pudiera caminar. ¿Qué colegios? ¿Qué amigos? ¿Qué carrera? ¿Qué marido? Cuando tenía 16 años me dijo, el amor es un lujo para la gente pobre. Eres una Valdés. Te casas por estrategia. Hace 6 meses. Rompí sus reglas. Me enamoré de un hombre al que él llamó basura de Vallecas, un mecánico con grasa bajo las uñas. Y en mi propia boda, frente a 300 invitados, mi padre se levantó y me repudió. Lo que él no sabía es que esa basura estaba a punto de convertirse en su mayor arrepentimiento. Hola a todos, soy Sofía, tengo 28 años. Si estáis viendo esto, dadle a suscribir y decidme desde dónde me veis. Dejad vuestra ubicación y hora local en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Ahora, dejadme llevaros 8 meses atrás, a la noche en que le dije a mi padre que me casaba con un hombre que nunca había conocido. El ático de los Valdés en la calle Serrano tenía ventanales de suelo a techo que miraban al Parque del Retiro como si fueran sus dueños, algo que, en cierto modo, mi padre creía ser. Aquel jueves por la noche, nos sentamos alrededor de la mesa de comedor de nogal de 12 plazas importada de Italia, algo que mi madre recordaba a los invitados en cada cena. La vajilla de Hermes brillaba bajo la lámpara de araña. Una botella de Vega Sicilia único de 2010 respiraba en el aparador. Probablemente valía más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Mi padre, Ricardo Valdés, se sentaba a la cabecera, su Patek Philippe, atrapando la luz cada vez que levantaba su copa de vino. A sus 58 años, dominaba cada habitación en la que entraba. Imperio inmobiliario, conexiones políticas, un apellido que abría puertas en todo Madrid. He organizado una reunión para ti este sábado, dijo, sin levantar la vista de su solomillo. Cayetano de la Vega III. Su padre y yo estamos finalizando la fusión. Sería beneficioso que os fuerais conociendo. Dejé mi tenedor. No puedo el sábado. Él levantó la vista. Tengo a alguien a quien quiero que conozcas, continué, con el corazón martilleando contra mis costillas. Alguien con quien he estado saliendo durante 6 meses. Se llama Javier, y yo. ¿Quién? La voz de mi padre cortó la habitación como una cuchilla. ¿Qué familia? Los Alba, los Osorio. No me digas que es uno de los hijos de los March. No lo conoces. El silencio que siguió fue asfixiante. Has estado viendo a alguien durante 6 meses, dijo lentamente. Que yo no he investigado, que no he aprobado. No necesito tu aprobación para salir con alguien, papá. Se reclinó, con la mandíbula tensa. En esta familia, Sofía, el amor es un lujo. El matrimonio es estrategia. ¿Quién es esta persona que se atrevió a acercarse a mi hija sin pasar por mí primero? Conocí a Javier 6 meses antes, un martes por la tarde que no debería haber tenido libre. Había escapado de una reunión de la junta directiva particularmente brutal, donde mi padre había criticado mi propuesta de marketing frente a todo el equipo ejecutivo. Adecuado, así lo había llamado. Aceptable para alguien que todavía está aprendiendo. Tenía 27 años y un MBA por el IA Business School. Pero a sus ojos, yo era perpetuamente una niña jugando a disfrazarse. Encontré una cafetería en Malasaña, de esas con sillas de madera desparejadas, un menú escrito con tiza y ni una sola persona que reconociera el apellido Valdés. Pedí un café solo y me senté en la esquina tratando de recordar cómo respirar. ¿Día duro? Levanté la vista. Era alto, quizá 1,88, con ojos marrones amables y manos callosas. Llevaba una camisa de franela desgastada con manchas de aceite en las mangas. Su sonrisa era cálida, sin pulir, real. ¿Tan obvio es?, pregunté. Llevas revolviendo ese café 10 minutos sin beberlo. Se sentó frente a mí sin invitación, y de alguna manera no me importó. Hablamos durante 3 horas. Me dijo que era mecánico, dueño de un pequeño taller en Vallecas. Me preguntó sobre mi día, mis intereses, mis sueños. Ni una sola vez preguntó por mi familia o a qué se dedicaba mi padre. No me importa cuál sea tu apellido, dijo más tarde, acompañándome al metro. Solo quiero saber qué te hace reír.
Nadie me había dicho eso antes. Siempre pagaba en efectivo. Gruesos fajos de billetes que sacaba de una cartera de cuero gastada. Se negaba a ir a sitios demasiado elegantes, prefiriendo bares de tapas y restaurantes de menú del día donde la comida era buena y la pretensión estaba ausente. Pensé que estaba siendo cuidadoso con el dinero. No tenía ni idea de lo que realmente estaba ocultando. Mi padre no esperó mucho. 3 días después de mencionar el nombre de Javier, fui convocada a su despacho en la sede de Valdés Inmobiliaria, la suite en la esquina de la planta 42 de la Torre de Cristal, con su Basquiat de 15 millones de euros en la pared y su vista de todo el distrito financiero, estaba diseñada para intimidar, funcionaba con la mayoría de la gente. Una carpeta color manila descansaba sobre su escritorio. Javier Castillo, leyó mi padre en voz alta, pasando las páginas. Edad 32. Propietario de un apartamento de una habitación en Vallecas. Valor tasado por debajo de 200.000 euros. Opera un pequeño taller de reparación de automóviles. Taller Castillo, con ingresos anuales estimados por debajo de 150.000 euros. Sin activos significativos. Sin conexiones familiares notables. Sin inversiones más allá de una cuenta de ahorro básica. Cerró la carpeta y me miró con algo entre lástima y asco. Esto es lo que has elegido. Un mecánico de barrio. Un grasa. Es un buen hombre. Los hombres buenos no construyen imperios, Sofía. Los hombres buenos son devorados por ellos. Se levantó caminando hacia la ventana. Tuve al mejor investigador privado de la ciudad indagando sobre este Javier Castillo. ¿Sabes lo que encontró? Nada. Sin deudas, sin escándalos, sin esqueletos, simplemente nada. Un hombre completamente irrelevante. Tal vez eso es exactamente lo que quiero. Se giró, con los ojos fríos. Eres una Valdés. No tienes derecho a ser irrelevante. Él no quiere nada de mí, papá. No le importa el dinero, ni el nombre, ni nada de eso. Eso es lo que no puedes entender. Mi padre se rió. Un sonido agudo y amargo. Todo el mundo quiere algo. La única pregunta es cuándo lo revelan. Deslizó la carpeta por el escritorio. Termina esto ahora antes de avergonzar más a esta familia. Dejé la carpeta en su escritorio y salí sin decir otra palabra. Su investigador no encontró nada sospechoso porque Javier había sido cuidadoso. Muy cuidadoso. Javier me propuso matrimonio un domingo por la mañana. Estábamos en su apartamento de Vallecas. Pequeño pero impecable, lleno de la luz de la mañana entrando por ventanas que él mismo había limpiado. Me hizo tortitas, ligeramente quemadas en los bordes, y me entregó una caja de terciopelo sobre la encimera de la cocina. Dentro había un anillo, simple, elegante, un diamante en una banda de oro que atrapaba la luz como una pequeña estrella. Sé que no soy lo que tu familia esperaba, dijo en voz baja. Sé que no puedo darte áticos ni aviones privados, pero puedo darte esto. Nunca intentaré controlarte, nunca te haré sentir pequeña, y pasaré cada día tratando de hacerte feliz. Dije que sí antes de que terminara de hablar. Esa noche, llamé a mi madre. 2 meses, le dije. Nos casamos en 2 meses. Quería que lo escucharas de mí primero. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Me estás matando, Sofía. Su voz se quebró con un dolor ensayado. Me estás matando absolutamente. ¿Sabes lo que esto le hará a tu padre? ¿A nuestra reputación? Me caso, mamá, con alguien a quien amo. ¿Amor? Escupió la palabra como veneno. ¿Crees que el amor paga tu estilo de vida? ¿El amor mantiene tu estatus social? Mi hermano Borja me envió un mensaje 1 hora después. He oído que te casas con un mecánico arruinado. Movimiento valiente, hermanita. Me muero por verte viviendo como una pobretona en Vallecas. No respondí. La llamada de mi padre llegó la última. Su voz era hielo. ¿Quieres una boda? Bien, te daré una boda. Una pausa, una que recordarás por el resto de tu vida. Debería haber escuchado la amenaza en sus palabras, pero estaba demasiado feliz para notar el cuchillo siendo afilado detrás de ellas. El primer golpe llegó en Pronovias. Había programado una cita para probarme vestidos de novia. Nada extravagante para los estándares de los Valdés, solo un rosa clará clásico al que le había echado el ojo. La consultora, una mujer que había atendido a mi madre durante años, me saludó con una sonrisa tensa. Lo siento mucho, señorita Valdés, pero parece haber un problema con su cuenta. Mi tarjeta de crédito fue rechazada, luego la de respaldo,
luego la tarjeta de emergencia que mi madre me había dado para ocasiones especiales. Llamé al banco desde el probador, rodeada de tul y seda que de repente no podía pagar. Me disculpo, señorita Valdés, pero sus cuentas han sido desactivadas. El titular principal de la cuenta eliminó su estatus de usuario autorizado ayer. El titular principal, mi padre. Me senté allí en mi enagua, mirando mi teléfono mientras la realidad se asentaba sobre mí como una mortaja. No solo había amenazado, había iniciado un asedio financiero. Javier me encontró una hora más tarde, todavía sentada en el probador. Le envié un mensaje a través de lágrimas que me negaba a dejar caer en público. «Déjame ayudar», dijo, buscando su cartera. «No». El orgullo hizo que las palabras fueran más afiladas de lo que pretendía. «No puedo. Necesito resolver esto yo misma». Pero él sacó un fajo de efectivo de todos modos. Billetes de 100 euros, al menos 2000, sujetos con una simple goma elástica. Más dinero del que cualquier mecánico debería llevar casualmente. «Quiero hacerlo», dijo simplemente. «Déjame». Miré ese fajo de billetes, demasiado grueso, demasiado casual, y algo parpadeó en el fondo de mi mente, pero estaba demasiado abrumada para examinarlo de cerca. Por primera vez en 28 años, estaba en una tienda que no podía permitirme, y me di cuenta de algo aterrador. Sin el dinero de mi padre, no sabía quién era, pero estaba a punto de averiguarlo. La caída social fue rápida y quirúrgica. En una semana, mi teléfono se quedó en silencio. Amigos que conocía desde el colegio privado, de repente tenían conflictos de agenda. Las citas para comer se cancelaron. Los grupos de WhatsApp se quedaron en silencio. Luego llegaron los mensajes. Siempre disculpándose, siempre cobardes. «Lo siento mucho, cielo, pero mamá dice que no deberíamos ser vistas juntas ahora mismo. Ya sabes cómo funcionan los negocios. Besos. Hola, Sofía. Esto es incómodo, pero mi padre hace muchos tratos con Valdés Inmobiliaria, y ya sabes, lo entiendes, ¿verdad? Nada personal, pero no puedo arriesgar la relación de mi familia con la tuya. Buena suerte, eso sí. 28 años de amistades. Y cada una de ellas venía con una etiqueta de precio que yo ya no valía. En Valdés Inmobiliaria, donde había trabajado en marketing durante 3 años, los colegas evitaban el contacto visual. Los susurros me seguían por cada pasillo. La oficina de la esquina que me había ganado de repente era necesaria para una reestructuración. El correo electrónico de RRHH llegó un viernes por la tarde. Su posición está siendo evaluada. Por favor, absténgase de actividades de cara al cliente hasta nuevo aviso. No me despidieron. Simplemente se aseguraron de que supiera que no valía nada. A través de todo eso, una persona siguió intentando contactar. Una abogada llamada Margarita Soler. Había sido la abogada de mi abuela antes de que la abuela falleciera hace 2 años. «Señorita Valdés», decía su mensaje de voz, «hay un asunto relacionado con el patrimonio de su abuela que requiere su atención. Por favor, llame a su mayor conveniencia». Guardé el mensaje, pero no devolví la llamada. Estaba demasiado ocupada ahogándome para notar el salvavidas que me lanzaban. Esa noche me desplacé por Instagram y vi a Borja en una fiesta en una azotea con todos mis antiguos amigos. Mi madre había comentado: «Tan orgullosa de mi hijo. La familia lo es todo». El mensaje era claro. Yo ya no era familia. Javier nos encontró un apartamento en Lavapiés. No se parecía en nada al ático en el que había crecido. Sin portero, sin suelos de mármol, sin vistas al retiro. Solo un luminoso piso de 2 habitaciones en un edificio antiguo, con suelos de madera crujientes y un pequeño balcón que daba a una plaza comunitaria. «No es mucho», dijo, observando mi cara mientras caminaba por las habitaciones vacías. «Pero es nuestro, de nadie más». Empecé a llorar, no de decepción, sino de alivio. Aquí, la sombra de mi padre no podía alcanzarme. Aquí, podía respirar. Javier me abrazó mientras sollozaba años de presión que no sabía que estaba cargando. No prometió arreglarlo todo ni rescatarme de mis problemas. Simplemente se quedó. Pasé las siguientes semanas enviando currículums a todas las agencias de marketing de Madrid. Los rechazos llegaron rápido, demasiado rápido. De alguna manera, en todas partes donde solicitaba ya sabían sobre la situación de los Valdés. Las puertas se cerraban de golpe antes de que pudiera siquiera llamar. «Encontraré algo», le dije a Javier durante la cena, con envases de comida para llevar esparcidos por nuestra mesa de cocina de segunda mano.
Tengo que hacer esto yo misma. Él asintió. Lo sé, pero estoy aquí si me necesitas. Esa noche, me desperté a las 2 a.m. para encontrar su lado de la cama vacío. A través de la puerta entreabierta del dormitorio, lo vi en la sala de estar, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en tonos bajos y urgentes. Las proyecciones trimestrales necesitan ajustes antes de la reunión de la junta. No, no se lo pases a Martínez. Me encargaré de la revisión técnica yo mismo. Debí hacer algún ruido porque se giró, me vio y rápidamente dijo: «Te llamo luego». «Cosas del trabajo», dijo con una pequeña sonrisa. «Vuelve a dormir». Asentí y volví a la cama, pero me quedé despierta durante horas, preguntándome cuándo los mecánicos empezaron a tener reuniones de junta directiva. Una semana antes de la boda, mi padre apareció en nuestro apartamento. No lo había visto desde que salí de su despacho. Ahora estaba en nuestra puerta en lavapiés, con su traje de Tom Ford tan fuera de lugar como un diamante en un arenero, mirando nuestra modesta sala de estar como si pudiera ser contagiosa. «Estoy aquí para hacerte una oferta», dijo, sin molestarse en saludar. Javier estaba a mi lado, silencioso y vigilante. Mi padre sacó un talonario. 5 millones de euros. Cancela la boda. Vuelve a casa. Fingiremos que esta pequeña rebelión nunca ocurrió. Miré el cheque en blanco en su mano. 5 millones. Más dinero del que podría ganar en toda una vida por mi cuenta. Suficiente para empezar de cero en cualquier parte del mundo. No, 10 millones. Su bolígrafo vaciló. Oferta final. «No estoy en venta, papá». Su cara se torció en algo feo. «Entonces, eres una tonta. Y cuando este matrimonio fracase, porque lo hará, no vengas arrastrándote de vuelta. No tendrás nada, ni herencia, ni fideicomiso, ni acciones en la empresa, ni el apellido Valdés para protegerte». Se acercó más, bajando la voz a un siseo. «No serás nadie. Igual que él», señaló a Javier con desprecio. Javier, que no había dicho una palabra, que estaba de pie con las manos relajadas a los costados y una extraña calma fría en sus ojos. «Señor Valdés», dijo Javier en voz baja, «creo que debería irse». «Oh, el mecánico habla». Mi padre se rió. «Disfrútala mientras puedas, hijo. Cuando el brillo se desvanezca y se dé cuenta de lo que ha renunciado, te resentirá por ello. No creo que lo haga». Algo pasó entre ellos, una mirada que no pude leer del todo. La sonrisa de mi padre vaciló por un momento, luego se giró y salió sin decir otra palabra. «Hará de la boda un infierno», susurré. Javier tomó mi mano. «Que lo intente». Nuestra boda se suponía que iba a ser pequeña. Javier y yo habíamos planeado una ceremonia íntima en un restaurante en el barrio de Las Letras. 50 invitados, principalmente colegas de mis días de marketing que se habían mantenido leales y algunos amigos de Javier del taller. Simple, significativo, nuestro. Llegamos para encontrar 250 invitados adicionales ya sentados. Llenaban cada rincón del restaurante desbordándose hacia el patio. Mujeres vestidas de Chanel y Oscar de la Renta, hombres con trajes a medida que valían más que nuestro alquiler. El mundo de mi padre, sin invitación y sin disculpas. Mi madre estaba sentada en la primera fila, secándose los ojos con un pañuelo. Borja navegaba por su teléfono, pareciendo aburrido. Y allí, en el centro de todo, estaba mi padre con un traje Brioni de 3 piezas, una copa de champán en la mano, sonriendo como si fuera el dueño del lugar, porque en todos los sentidos que le importaban, lo era. Sorpresa, cariño. Me besó la mejilla antes de que pudiera apartarme. «No pensaste que me perdería la boda de mi única hija, ¿verdad? ¿Qué es esto?», exigí. «¿Qué has hecho? Te prometí una boda que recordarías». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Considera esto mi regalo». Miré alrededor al mar de caras, la élite de Madrid, los socios comerciales de mi padre, columnistas de sociedad con sus teléfonos listos, y me di cuenta de lo que había hecho. Había convertido nuestra celebración íntima en un espectáculo, un escenario, y él estaba a punto de ser la estrella. Javier me apretó la mano. «Podemos irnos ahora mismo». Di la palabra. Miré a los invitados, a la sonrisa triunfante de mi padre, al altar que habíamos elegido juntos. «No». Enderecé los hombros. «Nos casamos hoy. Sea lo que sea que esté planeando, lo enfrentaremos juntos». No tenía idea de lo malo que estaba a punto de ponerse.
Mi padre esperó hasta que la ceremonia estuvo completa. Habíamos intercambiado votos. Las palabras de Javier simples y sinceras, las mías cargadas de emoción. El oficiante nos declaró casados. Por un momento perfecto, rodeada del caos que mi padre había creado, fui feliz. Entonces llegó el tintineo del cristal. Ricardo Valdés se levantó de su asiento, Don Periñón en mano, y la sala quedó en silencio. 300 invitados se giraron para mirarlo como espectadores en una ejecución. Un brindis, anunció, su voz resonando en el restaurante, por mi hija y su marido. La pausa antes de marido goteaba desprecio. Construí todo lo que tengo desde la nada, continuó, paseando lentamente hacia el centro de la sala. Cada euro, cada trato, cada oportunidad ganada con sangre y sacrificio. Y soñé que un día mi hija se casaría con alguien digno de ese legado. Se detuvo frente a nuestra mesa, mirando a Javier como si examinara algo desagradable en su zapato. En cambio, ella eligió esto, un mecánico de barrio, un parásito sin nada que ofrecer más que manos callosas y bolsillos vacíos. Jadeos ondularon a través de la multitud. Alguien rió nerviosamente. Vi teléfonos levantándose, grabando. Así que estoy aquí para hacer un anuncio. La voz de mi padre se endureció como el acero. Desde este momento, Sofía Valdés ya no es mi hija. Queda por la presente eliminada de mi testamento, cortada de su fideicomiso y despojada de cualquier reclamo sobre Valdés Inmobiliaria. Se giró para encarar a la multitud, con los brazos abiertos. Que esto sirva de lección. Cuando eliges la pobreza sobre la familia, obtienes exactamente lo que te mereces. Vació su champán, dejó la copa en nuestra mesa y sonrió. Felicidades, cariño, por fin tienes todo lo que pediste. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier no se inmutó. Se levantó lentamente de su silla, enderezándose la corbata, un azul marino simple, nada de diseñador, y enfrentó a mi padre con una expresión que nunca había visto antes. Calmada, controlada, casi divertida. Gracias por venir, señor Valdés, dijo, con voz firme y clara. Y gracias por su bendición. Mi padre resopló. Bendición. Te acabo de decir que no recibirás nada. Le he oído. Javier dio un paso adelante hasta quedar cara a cara. Y quiero que sepa que no lo necesitamos. No lo necesitáis. Ricardo rió áspera y burlonamente. Eres dueño de un taller que vale menos que mi reloj. Vives en una caja de zapatos. ¿Qué tienes exactamente para ofrecer a mi hija? Javier sonrió. Una pequeña sonrisa privada que envió un escalofrío por mi espalda y la de mi padre. Algo más importante que el dinero, señor Valdés. La tengo a ella. En algún lugar de la multitud, un hombre mayor se puso de pie, de pelo plateado, distinguido, vistiendo un traje que incluso yo podía notar que era discretamente caro. Observaba el intercambio con ojos agudos y un atisbo de sonrisa. Lo había visto antes entre los invitados de Javier, pero no había pensado en preguntar quién era. Mi padre miró al hombre, luego volvió a mirar a Javier, y por un momento, algo parpadeó en su rostro. Incertidumbre, tal vez la sensación de que se estaba perdiendo algo. Disfrutad de vuestra pobreza, escupió mi padre. Cuando ella se canse de luchar, cuando se dé cuenta de lo que ha tirado por la borda, y lo hará. No digas que no te lo advertí. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, señor Valdés. La voz de Javier bajó. Solo para nosotros. Pero lo entenderá muy pronto. Mi padre se rió de nuevo, pero sonó hueco. No tenía idea de cuán proféticas resultarían esas palabras. Mi padre acababa de terminar su actuación. Ahora era mi turno. Tomé la mano de Javier y me giré para enfrentar a 300 personas que esperaban que me derrumbara. Las socialités en sus vestidos de diseño. Los empresarios calculando mi caída. Los reporteros de sociedad ya redactando sus titulares. Todos esperaban lágrimas, súplicas, rendición. No me conocían en absoluto. Mi padre cree que el dinero lo es todo, dije, mi voz llevando a través del repentino silencio. Cree que el amor es una transacción, la familia un acuerdo comercial, y las personas son útiles o inútiles. Miré a mi madre, que no podía mirarme a los ojos, a Borja, todavía desplazándose por su teléfono, a la multitud de extraños que habían venido a ver mi humillación como si fuera entretenimiento. Yo solía creerlo también. Pasé 28 años tratando de ser valiosa a sus ojos. El colegio correcto, el título correcto,
la ropa correcta, la sonrisa correcta. ¿Y sabéis qué? Obtuve adecuado, aceptable, nunca suficientemente bueno. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo nada. Hoy elegí algo diferente. Elegí ser amada por quien soy, no por lo que valgo. Apreté la mano de Javier. ¿Y si eso me cuesta todo lo que se suponía que iba a heredar? Entonces no era mío para empezar. Me giré hacia los invitados restantes, algunos pareciendo incómodos, otros conmovidos. Si alguien aquí vino a ver una tragedia, siento decepcionaros. Esto es una celebración. Si queréis iros, la puerta está ahí mismo. Pero si queréis quedaros y celebrar realmente con nosotros, sonreí. Bienvenidos a nuestra boda. Unas 30 personas recogieron sus cosas y se fueron. Pero casi 270 se quedaron, incluidos algunos de los propios invitados de mi padre. Él no había esperado eso. Mi padre salió furioso con mi madre y Borja detrás. La puerta ni siquiera se había cerrado antes de que la atmósfera cambiara. Como una tormenta pasando, el aire en la sala de repente se sintió más ligero. Alguien empezó a aplaudir. Un aplauso genuino y cálido que se extendió por la multitud. El DJ, que había estado congelado en shock, finalmente puso la música. Y así, nuestra boda volvió a ser nuestra. La tarta vino de una pastelería local de Lavapiés. 3 pisos de crema de vainilla que sabían mejor que cualquier creación de diseño de 5.000 euros que había probado en bodas de sociedad. Javier y yo la cortamos juntos, riendo cuando el glaseado le manchó la nariz. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras nos balanceábamos juntos en la pista de baile, mi cabeza descansando en su pecho. Ni uno solo. Incluso después de todo eso, me aparté para mirarlo. Este hombre que se había mantenido a mi lado mientras mi padre intentaba separarnos, que nunca había levantado la voz o perdido la compostura. Especialmente después de todo eso. Toqué su cara. Ni siquiera te inmutaste. Algo pasó detrás de sus ojos. Una sombra, un secreto. He enfrentado cosas peores que tu padre. ¿Qué significa eso? Me besó la frente en lugar de responder. Algún día te lo contaré todo, lo prometo. La noche terminó con baile y risas y una sensación de ligereza que no había experimentado en años. Nuestros invitados, los reales, los que se quedaron, nos rodearon con alegría genuina. Pero mientras Javier me abrazaba durante el último baile, no podía quitarme la sensación de que había algo que no me estaba contando. El misterioso hombre mayor de antes había felicitado a Javier con un apretón de manos cómplice antes de irse. Las llamadas nocturnas de Javier sobre reuniones de la junta, quienquiera que fuera mi marido en realidad, tenía la sensación de que solo estaba viendo la superficie. La verdadera historia estaba por llegar. Ahora, antes de continuar, quiero hacer una pausa aquí y hablaros directamente. Si alguna vez os habéis sentido como si vuestra familia no viera vuestro verdadero valor, escribid yo igual en los comentarios. Leo cada uno, y quiero escuchar vuestra historia. Dadle al botón de me gusta si creéis que tomé la decisión correcta defendiéndome. Y si aún no os habéis suscrito, creedme, vais a querer escuchar lo que pasa a continuación porque el giro no lo veréis venir. Dejadme continuar. La luna de miel duró unas 6 semanas, no el romance. Javier y yo éramos más felices que nunca, aprendiendo a construir una vida juntos en nuestro apartamento de Lavapiés. No, lo que terminó fue mi esperanza de encontrar trabajo. Había solicitado 43 puestos de marketing en toda la ciudad. Nivel de entrada, nivel medio, cualquier cosa que usara mi MBA y 3 años de experiencia. Cada solicitud volvía rechazada, la mayoría sin siquiera una entrevista. Las noticias viajaban rápido en Madrid. El apellido Valdés, que una vez abría puertas, ahora las cerraba de golpe. Nadie quería arriesgarse a ofender a Ricardo Valdés contratando a su hija repudiada. Quizás debería buscar fuera de la ciudad, dije una noche, mirando la pantalla de mi portátil. Otro correo de rechazo. Otra puerta cerrada. Javier estaba callado, de pie junto a la ventana. O quizás, no deberías trabajar para nadie más. No puedo exactamente empezar mi propia empresa ahora mismo. Tengo quizá 3.000 euros a mi nombre. A veces eso es suficiente. Me reí con amargura. ¿En qué mundo? No respondió. Solo me observó con esos tranquilos ojos marrones que yo estaba empezando a darme cuenta de que ocultaban más de lo que mostraban. Nuestros ahorros disminuyeron. Insistí en pagar la mitad de las facturas.
Alguna parte obstinada de mí necesitaba probar que no era solo una mujer mantenida. Javier nunca se quejó, nunca presionó, nunca se ofreció a simplemente encargarse de todo. Respetaba mi orgullo incluso cuando hacía las cosas más difíciles. Pero a las 3 a.m., cuando no podía dormir, la duda se colaba. ¿Y si mi padre tenía razón? ¿Y si no podía sobrevivir sin el apellido Valdés? ¿Y si había renunciado a todo por un hombre al que solo estaba empezando a conocer? Javier me encontró en el balcón una noche, envuelta en una manta, llorando silenciosamente ante las luces de la ciudad. «Dime lo que necesitas», susurró. «Ya no lo sé». 3 meses después de la boda, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. Casi no respondo, pero alguna parte desesperada de mí todavía tenía esperanza. «Cariño». Su voz era suave como la miel, de la manera que se ponía cuando quería algo. «¿Cómo estás? Hemos estado tan preocupados». «¿Lo habéis estado?» «Por supuesto. Sigues siendo mi hija. No importa lo que diga tu padre». Una pausa estratégica. «Sabes, aún no ha cambiado formalmente el testamento. Todavía hay tiempo si quisieras reconsiderar mi matrimonio, reconsiderar tus decisiones. Has dejado claro tu punto, Sofía. Todos entendemos que querías independencia, pero seguramente a estas alturas te has dado cuenta de que ese hombre no puede darte la vida que te mereces». Pensé en Javier haciéndome café cada mañana, recordando exactamente cómo me gustaba. En la forma en que me abrazaba cuando los correos de rechazo se acumulaban, en su fe inquebrantable en mí cuando yo no tenía ninguna en mí misma. «Creo que ya lo ha hecho», suspiré. «Me estás matando, Sofía. Cada día que te quedas con él es otro día que estás tirando tu futuro». El siguiente ataque vino del Instagram de Borja. Una foto desde una fiesta en una azotea. Mis antiguos amigos, champán, el horizonte de Madrid, pie de foto. Algunas personas eligen el amor sobre el lujo. Espero que estén disfrutando de su libertad. La pobreza es romántica. Los comentarios eran brutales, emojis de risa, chistes internos de los que yo solía ser parte. A mi madre le había gustado la publicación. Javier llegó a casa esa tarde para encontrarme mirando la pantalla, con lágrimas bajando por mis mejillas. Me quitó el teléfono suavemente de las manos y miró la publicación. Por un momento, su mandíbula se tensó, la primera ira real que había visto en él. «Reescribirán esta historia pronto», dijo en voz baja. «Te lo prometo». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». Me besó la frente en lugar de responder. 4 meses después de mi boda, llegó la carta. Papel crema pesado, membrete de Valdés Inmobiliaria, el sello del bufete de abogados grabado en oro. «Estimada señora Valdés Castillo, esta carta sirve como notificación formal de que Ricardo Valdés ha ejecutado enmiendas a su última voluntad y testamento. Según estas enmiendas, usted ha sido permanentemente eliminada como beneficiaria. Su designación anterior para recibir el 20% de las participaciones de Valdés Inmobiliaria, valor actual estimado en 200 millones de euros, ha sido reasignada. Además, la cuenta fiduciaria número 47.891, establecida a su nombre, ha sido disuelta por autoridad del fideicomisario. Estos cambios son finales e irrevocables. Saludos». 200 millones de euros desaparecidos con una firma. Me senté en nuestro pequeño balcón mientras el sol se ponía sobre Madrid, viendo el cielo cambiar de dorado a morado y a negro. Durante 28 años me habían prometido ese dinero. Nunca lo había querido. No realmente. Pero saber que estaba allí había sido una red de seguridad sobre la que nunca me di cuenta de que estaba parada. Ahora la red había desaparecido y estaba en caída libre. Javier me encontró allí horas más tarde, la carta arrugada en mis manos, mi cara hinchada de llorar. «Vi el sobre», dijo, sentándose a mi lado. «Lo siento, no me importa el dinero». Me reí con amargura. Esa es la ironía. Nunca me importó el dinero, pero saber que él podía simplemente borrarme así, como si nunca hubiera existido. Javier estuvo callado un largo rato. «Tengo algo que decirte», dijo finalmente. «Algo que he estado esperando el momento adecuado para compartir». Tomó mi mano. «Pero todavía no. En 3 meses hay un evento. Necesito que confíes en mí hasta entonces». «¿Qué tipo de evento?». «El tipo que cambiará todo». Me miró a los ojos. «¿Puedes esperar tanto tiempo?». No entendía, pero confiaba en él. «Sí,
Al día siguiente, finalmente devolví la llamada a Margarita Soler. Su oficina estaba en un edificio señorial en la calle Velázquez. Silencio de dinero antiguo con estanterías de caoba y sillas de cuero que habían visto décadas de conversaciones confidenciales. Gracias por venir, señora Castillo. Sonrió cálidamente, enfatizando mi nombre de casada de una manera que se sintió deliberada. Su abuela estaría muy orgullosa de usted. Escuchar mencionar a la abuela Margarita hizo que se me hiciera un nudo en la garganta. Había muerto hace 2 años, la única persona en mi familia que realmente me había visto. Dijo que había algo sobre su patrimonio. Margarita asintió, deslizando una carpeta por su escritorio. Antes de fallecer, Margarita Soler estableció un fideicomiso separado, independiente de cualquier cosa controlada por su padre. Me instruyó para informarle de ello solo, después de que se casara con alguien de su propia elección, sin la aprobación de su padre. La miré fijamente. ¿Qué? Ella lo sabía, Sofía. Sabía exactamente qué tipo de hombre era su yerno y quería asegurarse de que tuviera opciones. Margarita abrió la carpeta. El fideicomiso contiene 500.000 euros en activos diversificados. Se convirtió en suyo el día que se casó con Javier Castillo. $500.000. El regalo final de mi abuela. Había una carta dentro escrita con su letra familiar y elegante. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que finalmente elegiste tu propio camino. Estoy tan orgullosa de ti. Tu abuelo y yo construimos nuestra vida sobre el amor, no el dinero. No teníamos nada cuando empezamos, y todo cuando terminamos, porque nos teníamos el uno al otro. Este dinero no es una fortuna, pero es libertad. Úsalo para construir la vida que quieres. Nunca dejes que nadie te diga lo que vales. Con todo mi amor, abuela Margarita. Lloré en esa oficina durante 20 minutos. Por primera vez en meses, eran lágrimas de esperanza. 5 meses después de mi boda, lancé Creativa Soler, llamada así por el apellido de soltera de mi abuela, una elección deliberada para separarme del legado Valdés. Alquilé una pequeña oficina en un espacio de coworking en Malasaña, diseñé mi propio logotipo y contacté a cada propietario de pequeña empresa que había conocido que no estuviera conectado al mundo de mi padre. El primer cliente fue una cafetería en Lavapiés, la misma donde había conocido a Javier. Necesitaban ayuda con su presencia en redes sociales, y les cobré la mitad de mi tarifa normal solo para construir mi portafolio. El segundo cliente fue una librería vintage en el barrio de Las Letras, luego un restaurante familiar en Vallecas, luego una startup tecnológica en Alcobendas. La voz se corrió, no a través de las redes de élite de Madrid, sino a través del verdadero Madrid. Gente que juzgaba el trabajo por los resultados, no por los apellidos. En 2 meses tenía más clientes de los que podía manejar sola. Estaba construyendo algo que era mío. Estoy orgulloso de ti, dijo Javier una noche, viéndome trabajar en una campaña desde nuestra mesa de cocina. No podría haberlo hecho sin el fideicomiso de la abuela o sin ti creyendo en mí cuando yo no creía en mí misma. Él sonrió con esa sonrisa tranquila. Habrías encontrado la manera. Esa semana recibí un correo electrónico que me hizo congelar. Asunto: consulta de asociación de marketing de nexusai.com. Estimada señora Soler, Nexus AI Technologies está interesada en discutir una posible asociación de marketing con su firma. Estamos impresionados por su trabajo con empresas emergentes y creemos que su enfoque se alinea con los valores de nuestra marca. Por favor, contáctenos a su mayor conveniencia. Saludos cordiales, División de Marketing de Nexus AI. Nunca había oído hablar de Nexus AI, pero una búsqueda rápida en Google mostró que eran una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Europa. Extraño que hubieran encontrado mi pequeña firma. Muy extraño, de hecho. No conecté los puntos inmediatamente, pero las noticias de negocios de ese mes estaban llenas de una historia. Nexus AI Technologies estaba buscando socios inmobiliarios para construir un centro de datos masivo en el sur de Europa. El trato valía 50 millones de euros, y cada promotor en España se peleaba por él, incluido, resultó, mi padre. Borja lo mencionó en Instagram, por supuesto. Una foto de Ricardo estrechando la mano con alguien en una conferencia de negocios. Pie de foto: papá cerrando el trato más grande de la década. Valdés Inmobiliaria, más Nexus AI
igual a fuego. Pasé de largo sin pensarlo mucho, pero unos días después, Javier llegó a casa con una mirada curiosa en su rostro. ¿Viste las noticias sobre Nexus AI? ¿Lo del centro de datos? Sí, todo el mundo habla de ello. Levanté la vista de mi portátil. ¿Por qué? Sin razón, pero estaba sonriendo. Esa pequeña sonrisa privada que todavía no podía descifrar. Solo es interesante que tu padre lo quiera tanto. Todo es una competición con él. Probablemente ni siquiera necesita el dinero. Solo quiere ganar. Javier se sentó a mi lado en el sofá. ¿Qué dirías si te dijera que no va a ganar? ¿Cómo lo sabes? Porque sé quién dirige Nexus AI. Algo frío recorrió mi espalda. Javier tomó mi mano. Hay una gala el próximo mes. El evento de la Fundación Benéfica Tecnológica en el Teatro Real. Nexus AI es el patrocinador principal. Hizo una pausa. Su CEO hará una rara aparición pública, vale. Quiero que vengas conmigo a una gala tecnológica. Javier, no conozco a nadie en ese mundo. Levantó mi mano y la besó. ¿Me conoces a mí? La forma en que lo dijo, como si significara más de lo que yo entendía, hizo que mi corazón diera un vuelco, que no me estás contando. Todo. Y pronto, lo prometo. 2 semanas antes de la gala, Javier me sentó. Era domingo por la mañana. Había hecho tortitas de nuevo, nuestra tradición de fin de semana ahora, y el apartamento olía a jarabe de arce y café, pero su cara estaba seria de una manera que rara vez había visto. Necesito decirte algo, dijo, y necesito que me dejes terminar antes de reaccionar. Mi estómago se tensó. Vale, el taller es real. Soy dueño del taller Castillo y arreglo coches allí cuando puedo. Tomó aire, pero no es lo que hago para ganarme la vida. Es un hobby, una forma de mantenerme con los pies en la tierra. ¿Con los pies en la tierra de qué? De la otra parte de mi vida. Me miró a los ojos. Trabajo en tecnología, Sofía. No soy solo un mecánico. Estoy significativamente involucrado en la industria. Lo miré fijamente. ¿Qué significa significativamente involucrado? Significa que no soy pobre. Ni siquiera cerca. Se pasó una mano por el pelo. Nervioso. Me di cuenta de que nunca lo había visto nervioso. He estado ocultando la verdad porque necesitaba saber que alguien podría amarme por quien soy, no por lo que tengo. Javier, me estás asustando. Solo dímelo. Todavía no. No completamente. Quiero que lo veas por ti misma en la gala. Sacó algo de su bolsillo, un sobre grueso con caligrafía elegante. Esta es tu invitación. Acceso VIP. Mi invitada. Tomé el sobre. Dentro había una tarjeta crema pesada, grabada en oro. La Fundación Benéfica Tecnológica le invita cordialmente a su gala anual. Invitado de honor, Javier Castillo. Invitado de honor, Javier. Mi voz salió como un susurro. ¿Quién eres? Tomó mi cara entre sus manos, sus ojos más vulnerables de lo que nunca los había visto. Soy el hombre que te ama. Todo lo demás son solo detalles. Las 2 semanas antes de la gala se sintieron como vivir en un sueño del que no podía despertar del todo. Busqué en Google al CEO de Nexus AI obsesivamente. Los resultados de la búsqueda eran exasperantemente vagos. La empresa era famosa por su privacidad, sin fotos del liderazgo, sin declaraciones públicas, solo una reputación de innovación brillante y un fundador misterioso que evitaba los focos. Forbes había publicado un artículo hace 6 meses. El multimillonario que nadie ha visto, dentro del mundo del fundador fantasma de Nexus AI. Sin nombre, sin cara, solo especulación sobre un joven genio tecnológico que había construido un imperio de 4.000 millones de euros mientras permanecía completamente invisible. Pensé en Javier. Sus llamadas nocturnas sobre reuniones de la junta, la jerga técnica que había escuchado, los fajos casuales de efectivo, el misterioso hombre mayor en nuestra boda que había mirado a Javier con algo parecido a respeto o deferencia. Las piezas estaban todas allí. Solo había estado demasiado cerca para ver la imagen completa. La noche antes de la gala, Javier me presentó un vestido, un Valentino, negro y elegante. Probablemente valía más que nuestro alquiler mensual. No pregunté cuánto costaba. Estaba empezando a entender que el dinero no era una preocupación para él. Nunca lo había sido. ¿Estás enfadada?, preguntó en voz baja. ¿Por qué no te lo dije antes? Miré a este hombre, mi marido, a quien solo ahora estaba empezando a conocer verdaderamente. No estoy segura de lo que estoy, admití.
Me mentiste. Retuve información para proteger algo importante. Hay una diferencia. ¿La hay? Él asintió. Mañana lo entenderás todo, y entonces podrás decidir cómo te sientes. Me besó la frente. Decidas lo que decidas, no te culparé. Apenas dormí esa noche. En unas pocas horas, entraría en un mundo que pensaba que había dejado atrás y descubriría que mi marido no era el mecánico luchador del que mi padre se había burlado. Era algo completamente diferente. El teatro real había sido transformado. Lámparas de cristal colgaban del techo del gran vestíbulo como estallidos de estrellas congelados. 500 de las personas más poderosas en tecnología, finanzas y medios de comunicación se mezclaban. Copas de champán atrapando la luz. Las mujeres llevaban alta costura, los hombres llevaban el poder como una segunda piel, y todos nos miraban. Entré del brazo de Javier, con mi Valentino negro, sintiéndome de repente inadecuada contra el mar de vestidos de diseño. Pero Javier se movía entre la multitud como si fuera el dueño, asintiendo a personas que le devolvían el saludo con una deferencia que no podía explicar. Javier Castillo, dijo un hombre de pelo plateado, estrechándole la mano calurosamente, esperando el anuncio. Senador Ruiz, respondió Javier. Gracias por venir. Senador. Javier conocía a senadores. Apenas habíamos llegado al bar cuando los vi. Mi padre, mi madre y Borja de pie cerca de las pantallas de la subasta, trabajando la sala con sonrisas ensayadas. Los ojos de Ricardo barrían la multitud constantemente, buscando a alguien. Entonces aterrizaron en mí. Su cara pasó por una serie rápida de emociones: confusión, reconocimiento, desprecio. Empezó a caminar hacia nosotros, mi madre apresurándose para seguirle el ritmo. Sofía se detuvo a unos metros, mirando a Javier con la sonrisa de un depredador. ¡Qué sorpresa! No sabía que dejaban entrar al servicio en estos eventos. Javier no dijo nada, solo lo observó con esa calma inquietante. No me digas que os habéis colado en la fiesta. Ricardo se rió, buscando una audiencia alrededor. La seguridad realmente debería hacer un mejor trabajo de filtrado. Una mujer con auriculares apareció en su codo. Sonder Voldesh. El CEO de Nexus AI hablará en 15 minutos. Solicitó un asiento en la mesa de patrocinadores. Sí, la despidió con la mano, todavía sonriendo burlonamente a Javier. Tengo una reunión muy importante después de su discurso. Si tan solo supiera. Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre el gran salón mientras las pantallas masivas parpadeaban cobrando vida. El logotipo de Nexus AI, una N plateada elegante entrelazada con un patrón de circuito, apareció, seguido de imágenes panorámicas de su tecnología, sistemas de conducción autónoma, IA médica, modelado climático. Damas y caballeros, anunció la presentadora, su voz resonando por el salón. Esta noche marca un momento histórico. Por primera vez, el fundador y CEO de Nexus AI Technologies se dirigirá al público en persona. Murmullos ondularon a través de la multitud. Mi padre se inclinó hacia adelante en su asiento, ajustándose la corbata. Vi que le decía algo a mi madre, probablemente elaborando estrategias sobre su enfoque después del discurso. Esta compañía ha revolucionado la inteligencia artificial en todos los sectores. Sus innovaciones han cambiado cómo vivimos, trabajamos y nos conectamos. Y la mente detrás de todo ello ha permanecido hasta ahora en privado. Javier me apretó la mano. ¿Estás lista? ¿Para qué? Sonrió. No su pequeña sonrisa privada, sino algo más brillante, algo libre. Para que todo cambie. La voz de la presentadora se elevó. Por favor, den la bienvenida al CEO y fundador de Nexus AI Technologies, valorada en 4.700 millones de euros y nombrado por Forbes como una de las personas más influyentes en tecnología. Javier soltó mi mano. Javier Castillo. La sala estalló en aplausos. La copa de champán de mi padre se congeló a medio camino de sus labios. La boca de mi madre se abrió. Y Javier, mi Javier, el mecánico de Vallecas, el hombre al que mi padre había llamado basura, caminó hacia ese escenario como si hubiera nacido allí. Las pantallas detrás de él se iluminaron con su nombre, su cara, su título. Javier Castillo, CEO y fundador. Nexus AI Technologies. Miré a mi padre. Su cara se había puesto blanca, completa, absolutamente blanca. Y por primera vez en mi vida, vi a Ricardo Valdés sin palabras.
Javier habló durante 20 minutos. Habló sobre innovación, responsabilidad y el futuro de la tecnología. Fue brillante, elocuente, apasionado y magnético de una manera que solo había vislumbrado en momentos privados. La audiencia colgaba de cada palabra. Apenas escuché nada de eso. Estaba demasiado ocupada mirando a mi padre. Ricardo Valdés estaba congelado en su asiento, mirando al escenario como si estuviera viendo un fantasma. El color había desaparecido de su cara y nunca regresó. Mi madre seguía tocándole el brazo, susurrando urgentemente, pero él no respondía. Borja había dejado de fingir estar aburrido y ahora estaba boquiabierto abiertamente. Cuando Javier terminó su discurso, la ovación de pie fue atronadora. 500 de las personas más poderosas de España estaban de pie, aplaudiendo al hombre al que mi padre había llamado grasa. Javier encontró mis ojos en la multitud y sonrió. Solo para mí. La recepción posterior fue un caos. Todos querían conocer al misterioso CEO que finalmente había emergido. Inversores, políticos, magnates de los medios, lo rodeaban como polillas a la llama. Pero Javier tenía un destino primero. Caminó directamente hacia donde mi padre todavía estaba sentado, aparentemente incapaz de levantarse. Lo seguí, con el corazón latiendo con fuerza. Señor Valdés. La voz de Javier era agradable, profesional. Creo que quería discutir una asociación comercial. Mi padre levantó la vista. Su boca se abrió y cerró varias veces. Tú. Su voz salió estrangulada. Tú eres el CEO de la compañía que he estado persiguiendo durante 2 años. Javier sacó una tarjeta de visita. Simple, elegante, innegable. Javier Castillo, Nexus AI. Quizás haya oído hablar de nosotros. Las manos de Ricardo temblaban mientras tomaba la tarjeta. Forbes confirmó más tarde lo que todos en esa sala estaban calculando. Javier Castillo valía 4.700 millones de euros. Mi marido era más rico que mi padre por un factor de 2. El mecánico era multimillonario. Mi padre se recuperó más rápido de lo que esperaba. En segundos su shock se transformó en una sonrisa de hombre de negocios, la misma que usaba al cerrar tratos, al fingir que le caía bien la gente a la que luego destruiría. Javier se puso de pie, extendiendo su mano como si fueran viejos amigos. No tenía ni idea. Esto es una noticia maravillosa. Siempre le dije a Sofía que tenía un gusto excelente. La mentira era tan descarada que casi me río. Javier no tomó su mano. Me dijiste que era basura, señor Valdés. Su voz permaneció perfectamente agradable. Me llamaste parásito, un grasa. Dijiste que no tenía nada que ofrecer a tu hija. Eso fue. Tienes que entender, no lo sabía. Ya sea arreglando coches o dirigiendo empresas, yo era la misma persona. Lo único que ha cambiado es tu percepción de mi valor. Javier finalmente tomó la mano extendida, pero no para estrecharla. Presionó su propia tarjeta de visita en la palma de mi padre, lo cual dice más sobre ti que sobre mí. A nuestro alrededor, la gente miraba, escuchaba, grababa en sus teléfonos. La sonrisa de mi padre se tensó. Discutamos esto en privado. El trato del centro de datos. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Ya he tomado mi decisión sobre eso. La voz de Javier llevó lo suficiente para ser escuchada por la multitud cercana. Nexus AI no se asociará con Valdés Inmobiliaria. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no hago negocios con personas que tratan a sus familias como activos para ser intercambiados. Javier dio un paso atrás, deslizando su brazo alrededor de mi cintura. Tu hija eligió el amor sobre el dinero. La castigaste por ello. No recompenso ese tipo de comportamiento. Los susurros se extendieron como la pólvora. Por la mañana, la historia estaría en todas las páginas de negocios de España. Ricardo Valdés acababa de perder el trato más grande de su carrera ante su propio yerno. Vale, necesito parar aquí un segundo. ¿Alguno de vosotros vio venir eso? Sed honestos. Escribid shock si no lo hicisteis o lo sabía si lo hicisteis. Quiero saber. Y si alguna vez alguien os ha subestimado basándose en las apariencias, no estáis solos. Esa es la lección, ¿verdad? Nunca juzgues un libro por su portada. Suscribíos si no lo habéis hecho ya y activad las notificaciones porque lo que pasó después, ahí es donde se pone realmente bueno. De vuelta a la historia. Las consecuencias fueron inmediatas y despiadadas. Para medianoche, el video de nuestra boda, el brindis completo de mi padre, llamando basura a Javier, estaba en todas partes.
Alguien finalmente lo había publicado, y ahora tenía contexto. El hombre al que Ricardo Valdés había humillado públicamente valía 4.700 millones de euros. Los titulares se escribían solos. Magnate inmobiliario se burla de su yerno en la boda. Resulta ser un multimillonario tecnológico. El CEO de Valdés Inmobiliaria aprende una lección cara sobre juzgar libros por sus portadas. El error de 50 millones de euros. Cómo el orgullo de un padre le costó todo a su empresa. En una semana, 2 de los otros socios comerciales de mi padre anunciaron que estaban revisando sus acuerdos. Uno de los principales inversores se retiró de un proyecto de desarrollo, citando preocupaciones sobre el juicio y el liderazgo. Los comentarios en redes sociales eran brutales. Cada foro de negocios, cada blog de sociedad, cada rincón de internet se reía de Ricardo Valdés. Pero el giro más dulce vino de Borja. Mi hermano, el de las burlas en Instagram y los brindis con champán, apareció en nuestro apartamento 3 días después de la gala. De hecho, tocó el timbre como una persona civilizada. Javier se movió incómodamente en nuestra sala de estar. Mira, quería disculparme por las cosas que dije. Las publicaciones de Instagram. Fue inmaduro y yo. Querías disculparte, dijo Javier con calma. ¿O querías acceso? La cara de Borja enrojeció. Vamos, tío. Somos familia ahora. Piensa en las asociaciones que podríamos crear. Valdés Inmobiliaria y Nexus AI trabajando juntos. La misma Valdés Inmobiliaria que repudió a mi mujer. Javier se puso de pie. La misma familia que la dejó sin nada y se burló de ella por casarse conmigo, abrió nuestra puerta principal. Hiciste tu elección hace 6 meses, Borja. No somos familia. Solo somos personas que comparten un pariente. La puerta se cerró. Borja se fue. Algunas personas solo se disculpan cuando quieren algo. Javier entendía eso mejor que nadie. Mi madre llamó 3 veces antes de que yo respondiera. Sofía, cariño. Su voz estaba cargada de lágrimas. Reales o fabricadas, ya no podía decirlo. Tienes que entender. Siempre te apoyé. Quería hablar en la boda, pero tu padre, ya sabes cómo es. No dijiste una palabra, mamá. Tenía miedo. ¿Sabes cómo se pone cuando está enfadado? Tenía que protegerme. Tenías que protegerte a ti misma. Dejé que las palabras colgaran. ¿Qué hay de protegerme a mí? Silencio. Tengo algo, dije en voz baja. Algo que la abogada de la abuela me dio. Una carta que se suponía que debía permanecer sellada. Escuché su fuerte inhalación. La abogada de la abuela encontró un correo electrónico en los archivos del patrimonio. Mamá, un correo electrónico que le enviaste a papá 2 días antes de mi boda. Saqué la captura de pantalla en mi teléfono, la que Margarita Soler había compartido a regañadientes cuando pregunté sobre las comunicaciones familiares en ese momento. Escribiste: Ricardo tiene razón. Necesita aprender. Déjala luchar unos meses sin dinero. Vendrá arrastrándose de vuelta y se casará con Cayetano como debería haber hecho. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. Eso fue sacado de contexto. ¿Lo fue? Mi voz era firme ahora. No me defendiste, mamá. Ayudaste a planear mi castigo. Te quedaste allí mientras papá me humillaba y fuiste parte de ello todo el tiempo. Sofía, yo no estoy enfadada. Y me di cuenta al decirlo de que era verdad. Simplemente he terminado. Si quieres ser parte de mi vida, realmente parte de ella, tendrás que ganártelo con acciones, no con palabras. ¿Qué significa eso? Significa que te llamaré cuando esté lista. Por favor, no me llames de nuevo hasta entonces. Colgué antes de que pudiera responder. Algunos límites necesitan ser construidos con silencio. Mi padre vino solo, sin chofer, sin séquito, sin la armadura de Tom Ford. Solo un hombre cansado con ropa arrugada de pie en nuestra puerta de lavapiés, con algo que nunca había visto antes en su cara. Humildad. ¿Puedo entrar? Me aparté. Javier estaba junto a la ventana, observando pero sin interferir. Mi padre miró alrededor de nuestro modesto apartamento. Los muebles de segunda mano, la pequeña cocina, las fotos de nuestra boda en la pared, y por una vez no parecía estar calculando su valor. He perdido 3 asociaciones esta semana, dijo en voz baja. El trato del centro de datos está muerto. La junta está discutiendo si destituirme como CEO de mi propia empresa. Se rió con amargura. Resulta que la humillación pública tiene consecuencias. Siento tus problemas de negocios. No, no lo sientes, y no deberías.
Finalmente me miró a los ojos. Me equivoqué, Sofía, sobre Javier, sobre ti, sobre lo que importa. Había esperado toda mi vida para escuchar esas palabras. Ahora que llegaban, me sentía cansada. No necesito tu disculpa, papá. Entonces, ¿qué necesitas? Lo pensé. Realmente lo pensé. Necesito que entiendas que soy feliz. No porque mi marido resultó ser rico. Era feliz antes de saberlo. Soy feliz porque soy respetada, apoyada, amada por quien soy. Me acerqué más. ¿Puedes entender eso? Algo cambió en su cara. Tal vez no una comprensión completa. Tal vez eso era demasiado pedir, pero algo. Lo estoy intentando. Entonces intenta más fuerte. Puse mi mano en su brazo. Estoy dispuesta a tenerte en mi vida, papá. Pero no como alguien que me controla. No como alguien que juzga mi valor por la cuenta bancaria de mi marido. Como mi padre. Solo eso. Asintió lentamente. No sé cómo hacer eso. Entonces aprende. No era perdón, pero era un comienzo. Un año después de nuestra boda, Creativa Soler tenía 15 empleados. Mi pequeña firma de marketing se había convertido en algo real, no por el dinero o las conexiones de Javier, sino por referencias de clientes satisfechos y una reputación que había construido proyecto a proyecto. Acabábamos de firmar nuestro contrato más grande hasta la fecha. Una campaña de un año para una empresa del IBEX 35 que nos había encontrado por el boca a boca. Javier todavía iba al taller los fines de semana. Decía que lo mantenía con los pies en la tierra. Le recordaba quién era antes de los miles de millones. A veces me unía a él, pasándole llaves inglesas y aprendiendo los nombres de las piezas del motor. Mi padre todavía estaba aprendiendo también. Nuestra relación no estaba curada. Podría no estarlo nunca completamente, pero lo estaba intentando. Había empezado terapia, según mi madre. Me había invitado a tomar café 2 veces, y ambas veces me había hecho preguntas sobre mi vida en lugar de hablar de sí mismo. Progreso, no perfección. Esa Navidad, celebramos en la casa de la madre de Javier en un pueblo de Toledo. Una casa acogedora con jardín y risas reales resonando en las paredes. Sin decoraciones de diseño ni comidas de catering, solo familia. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Javier, atrayéndome hacia él mientras nevaba fuera de la ventana. Pensé en el ático que había perdido, el fideicomiso que se desvaneció, los 200 millones que nunca vería. Luego pensé en construir algo con mis propias manos, en ser amada por quien era, en las palabras de mi abuela. Nunca dejes que nadie te diga lo que vales, ni uno solo. Me besó, y la nieve siguió cayendo. Y en algún lugar de Madrid, mi padre probablemente todavía estaba contando sus pérdidas, pero yo había dejado de contar hace mucho tiempo. La verdadera riqueza, había aprendido, no se mide en cuentas bancarias. Se mide en la paz que sientes cuando finalmente dejas de intentar ser quien todos los demás quieren que seas y simplemente te conviertes en ti misma. Si sacáis algo de mi historia, que sea esto. Primero, no dejéis que nadie defina vuestro valor por el dinero, ni siquiera la familia, especialmente no la familia. Segundo, las acciones hablan más alto que las palabras. Cuando la gente os muestra quiénes son, creedles. Y cuando cambian de repente después de conocer vuestro valor, sed escépticos. Tercero, el amor verdadero no os pide que abandonéis quienes sois. Os da espacio para crecer en quienes estáis destinados a ser. Gracias por quedaros hasta el final. Si esta historia significó algo para vosotros, dadle al botón de me gusta y suscribíos. Activad la campanita para no perderos nunca otra historia. Revisad la descripción para más historias como esta. Algunos giros son incluso más salvajes que el mío. Y dejad un comentario. ¿Debería haber perdonado a mi padre completamente? Leo cada uno de ellos.